Buenas noches, el Señor les bendiga. Eh, esta noche quiero compartir con ustedes acerca de cómo Dios opera, cómo Dios trabaja y cómo Dios extrae milagros a través de nuestros errores. No me voy a enfatizar en esos errores que nosotros sabemos que tenemos o que Dios está poniendo en nuestro corazón, que sabemos y estamos descuidando. Voy a enfatizar acerca de esos errores que llevan cautiva nuestra mente, que limitan nuestro ministerio. Y en la Biblia están escritas 3.565 promesas aproximadamente, destinadas para nosotros. Pero depende de la respuesta que les demos para que esas promesas tengan efecto. Y no tenemos muchas veces la capacidad ni el discernimiento de poder utilizar esas promesas que Dios nos está dando. Más bien ideas y pensamientos que forman la costumbre lleva cautiva nuestra mente. Y el enemigo, mediante eso, el enemigo está utilizando estrategias, está utilizando medios donde a través de la música, a través de los medios de noticias, a través de los medios sociales, está influyendo un concepto inferior acerca de cómo Dios responde a través de nuestros errores. Y como humanos que somos, muchas veces somos tan susceptibles o receptivos al momento de recibir, que recibimos lo malo, cuando Dios realmente establece promesas para nosotros. Y también lo que comúnmente se conoce como consecuencia, castigo o resultado de una mala decisión, la Biblia lo define como caracteres formados, posiciones y bendiciones. Y nos dice en Santiago 3:2, dice que todos ofendemos. Y si vemos en el diccionario bíblico, la palabra ofender significa errar y tropezar. Entonces nadie está libre de esta acción, nadie está libre de cometer tropiezos y cometer errores en la vida. Así como nos dice en Génesis 3:2, iremos viendo también, por un lado, las promesas que Dios tiene para nosotros y por otro lado iremos viendo también cuál es el concepto que tiene Dios acerca de cuando cometemos equivocaciones y que es mucho más útil de lo que nos acostumbraron o nos acostumbramos a ver. Y bueno, pues todos cometemos equivocaciones, todos hemos tomado en algún momento dado elecciones equivocadas, todos tuvimos ese tropiezo, pero debemos como cristianos tener la esperanza de que Dios va a restaurar ese error cometido. Y la esperanza es definida como la expectativa de algo bueno que pueda hacer hoy Dios, de algo bueno que pueda hacer mañana si no es hoy. Entonces, en Zacarías 9:12 me gusta la descripción que le da, porque dice que seamos como prisioneros de esta esperanza. Y dice, vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo le hago saber que les devolveré el doble. Entonces, si no tenemos la esperanza de que Dios pueda restaurar una situación, si no tenemos ese aliento, vivimos desanimados, venimos o vivimos sin aliento, y al enemigo le gusta vernos así, derrotados, sin la capacidad de ver lo que realmente tenemos. El objetivo principal de él es cautivar tu mente para que no puedas oír la voz de Dios. Y también dice restaurar, y la palabra restaurar también es definida como hacer algo nuevo, perfeccionarlo o enmendarlo o remendarlo. Entonces, cuando nosotros llevamos un mueble y los restauramos, estéticamente se observan perfectos, pero nosotros sabemos, aunque no se vean los golpes y las rayas, nosotros sabemos dónde están los golpes y las rayas. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Esos golpes y esas rayas de cada error aprendido
vamos reforzando nuestro carácter, vamos añadiendo un poco más de, de, de virtudes a nuestro carácter. Y en Isaías 57, 18, Dios nos da esta promesa. Dios nos dice hoy que he visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo. No importa la distancia, Dios busca restaurar nuestro pasado, Dios busca restaurar nuestra mala decisión, Dios busca restaurar ese error que aparentemente hoy nosotros solo nos condenamos cuando Dios no lo está haciendo. Y muchas veces nosotros acarreamos los problemas y queremos solucionarlos sin consultar muchas veces a Dios. Y lo que hacemos en esos casos es empeorar más. Lo hacemos mucho más difícil. Y muchas veces también el buscar solucionar sin ayuda de Dios acarrea y tiene graves consecuencias, porque no solo nos alejamos del corazón de Dios, sino también empezamos a sembrar semillas cizañas, empezamos a sembrar amargura, empezamos a sembrar depresiones en nuestras vidas. Y hay un ejemplo bíblico que habla acerca de dos personalidades históricas en la Biblia, que dos ungidos de Dios que Jehová usó, pero con personalidades y características, que está en Primera de Samuel 23. Nos relata la historia de Saúl y David, dos personajes importantes que en algún momento dado uno de ellos no comprendía los tiempos de Dios, no comprendía su ministerio y lo quiso llevar a su manera. Entonces en el versículo 7, si recordamos un poquitito la historia de Saúl, Saúl fue ungido con un ministerio temporal como rey. Y siempre me he preguntado qué hubiera sucedido si Saúl hubiera aceptado los tiempos de Dios. ¿Qué hubiera sucedido si Saúl no hubiera sembrado esas raíces de amargura en su corazón? Él tenía una misión. En el versículo 7 dice: cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keila, exclamó: Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatorias. Entonces, Saúl tenía un ministerio, Saúl tenía un propósito que era ir en contra de los filisteos. Pero ¿qué pasa? Que muchos problemas que surgían en su reinado, él los solucionaba sin consultar a Dios. Se desviaba de su propósito y eso acarreó consecuencias en él por problemas que quería él resolver sin ayuda de Dios. Empezó a sembrar discordia, empezó a sembrar cizañas, empezó a sembrar rencillas. Y eso muchas veces sucede con nosotros. Dios estableció un propósito en tu vida, pero este propósito no tiene causa o no tiene efecto si no lo llevamos al propósito central, si no le unificamos al propósito de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no lo hacemos. Entonces, sembramos, ahí nacen los celos, sembramos envidia, sembramos insatisfacción en nuestras vidas. Y luego en el versículo 27 nos dice, el 27 dice, cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl: apresúrese su majestad, que los filisteos están saqueando el país. Ese desenfoque que él tenía estaba, por otro lado, siendo descuidado y saqueado por el enemigo.
Y muchas veces ahí es cuando nosotros limitamos o no comprendemos nuestro ministerio. Entonces el enemigo va robando, nos va robando el gozo, nos va robando la paz, nos va robando y nos va desviando de nuestro propósito. Pero esto es lo sorprendente de Dios, que Dios sabía de antemano que Saúl iba a cometer esos errores. Sabía que también hoy nosotros íbamos a cometer estos errores y estas equivocaciones. Y Dios no se basó en un plan, o Dios no basó su plan conforme a tu decisión ni a mi decisión. Y en Juan 6:70, Jesús le dice a sus discípulos: yo le escogí 12, pero uno de ustedes es el diablo. También le dijo a Pedro, le dice: de verdad digo, Pedro, que antes que cante el gallo me negará 3 veces. Le dijo a un Pedro que le amaba, le dijo a un Pedro que era temeroso. Dios sabía que todas estas personas en algún momento dado iban a cometer ese error, y también que nosotros íbamos a cometer estos errores. Pero lo bueno es que Dios no basó su plan, no basó su propósito conforme a tu decisión ni en mi decisión, sino al contrario, creó inclusive un plan para nuestros errores. Y Pablo lo dijo así en Romanos 8:28, que nos dice que todas las cosas, inclusive nuestros errores, inclusive nuestras equivocaciones, obran para bien a los que aman a Dios. Pero hay una condición, y es amar a Dios. En Juan 14:23 y 25 lo dice de esta forma: el que ama a Dios, mi palabra guardará. Lo dice 24:25. Todo esto lo digo ahora. 24, sí. Sí, el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son las mías, sino del Padre que me mandó o que me envió. Entonces conocemos al Padre a través de Jesús, y conocemos a través del amor a su palabra. Y Dios nos dice que si le amamos y si guardamos y si llevamos en práctica su palabra, tenemos el respaldo de que todo obrará para bien. Todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitamos darle atención, que necesitamos cambiar, pero necesitamos tener la confianza plena de que si guardamos la palabra de Dios, así como le dijo a Josué: solo te pido que medites, examines y estudies, y no te apartes de él, ni a diestra ni a siniestra, y que él estará delante de ti como poderoso gigante. Pero para poder apoderarnos de estas promesas, debe haber una necesidad de cambio. Si no hay una necesidad de cambio, no pueden surgir esas promesas, no nos podemos apropiar de esas promesas. Podemos confiar en Dios, así como nos dice en Jeremías 17:7 y 8. Y nos compara como un árbol plantado, que en el momento de sequía igual sigue dando frutos, igual sigue Jeremías 17:7-8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Y en épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Entonces eso fue lo que hizo con Abraham, y me gusta este ejemplo, porque Abraham y Sara quisieron resolver el problema de la impaciencia
y nace Ismael, aparentemente un fruto de la impaciencia. Luego Sara se molesta cada vez que veía a Agar y la situación entre los tres empeoraba. La situación entre los tres empeoraba, pero Dios no estuvo tras de Abraham diciéndole, ¿has visto, Abraham, lo que has hecho? Ahora voy a nombrar a otro padre de la fe. Me tienes cansado, nunca aprendes, nunca entiendes nada. Dios no estuvo encima de Abraham, sino por el contrario le dijo que iba a hacer salir una nación de Ismael. Y aunque Ismael literalmente fue considerado como fruto de un error, Dios dijo, voy a tomar este error y extraeré un milagro. Luego, si recordamos la historia, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac le tuvo a Jacob y Jacob a José. Y si recordamos a José, fue lanzado al pozo por sus hermanos con la intención de que pereciera allí. Pero una caravana de comerciantes iban pasando. Estos eran descendientes de Ismael, la nación que Dios le dijo a Abraham que le daría. Y finalmente fue vendido José a estos ismaelitas. Si no hubiera sido por los ismaelitas, José continuaría allí. Y en esa situación José hubiera muerto. El error de Abraham fue aparentemente el milagro de su tataranieto José. Entonces, como podemos ver, Dios tiene un plan para nuestros errores, inclusive cuando nosotros lo arruinamos, cuando pensamos que hay una condena. Y también por otro lado, también Dios nos dice que no importa el margen de error que hayas cometido, en la palabra de Dios, Dios nos dice que somos sacerdotes, que Él nos ungió con real sacerdocio. Entonces el error busca aislarte de la gracia de Dios, pero la gracia te da la libre entrada a la presencia de Dios. Y muchas veces también Dios sabe cómo captar o llamar nuestra atención. Muchas veces cuando vamos en caminos equivocados o cuando vamos por sendas equivocadas, las cosas comenzarán a derrumbarse, así como el barco de Jonás. Quizás en Jonás 1:4, quizás a lo mejor muchas veces pensemos que nuestro error no está perjudicando a nadie, pero realmente es lo contrario. El barco de Jonás estaba a punto de romperse a pedazos. Los marineros que iban naufragando con él empezaron a clamar a sus dioses, estaban desesperados, empezaron a tirar cosas para que el barco se aligere porque la tormenta no cesaba. Y finalmente hicieron echaron suerte, exactamente, se me fue la palabra, echaron suerte y salió culpable Jonás. Finalmente Jonás se lanza al agua y la tormenta cesa. ¿Qué pasa? Que muchas veces pensamos que nuestro error no está perjudicando a los demás, pero sí está perjudicando el ministerio, está perjudicando la familia. Así como el barco de Jonás, que estaba a punto de derrumbarse, muchas veces no nos damos cuenta. A lo mejor Dios no estaba cambiando de idea con Jonás. Jonás dijo, me tiro al agua y acabo con mi vida. Ya no sé qué hacer. Ya yo cometí el error, así es que aquí se termina. Pero Dios dijo no, preparó un pez. Porque Dios sabía que en el momento indicado y apropiado estuvo establecido un pez para poder continuar en el propósito de lo que Dios le había pedido. Y finalmente vemos que a pesar de que luego Jonás se fue y se enojó y perdió la ira, Dios cumplió su propósito en su vida. Y yo pienso que no fue una cuestión de capricho, sino más bien el ministerio o el don que Dios te dio es irrevocable. Y Dios te llamó y te va a recalcular como el sistema de GPS del coche, va a ir recalculando tu camino.
va a traerte de vuelta a la senda, va de vuelta, va a ir girando, pero te va a ir trayendo de vuelta. Eso hizo con Moisés cuando perdió el control y le mata al egipcio. Huye al desierto. Dios dijo desde el desierto, recalculando ruta. También restauró la vida de David cuando comete adulterio y asesinato. Y también tenía sus ojos ante un hombre que donde otros veían odio hacia los cristianos o un corazón duro hacia los cristianos, Dios vio una vida con propósito y Dios usó su vida, que fue el apóstol Pablo. Y muchas veces también nosotros no comprendemos lo que nos dice en Lucas 10:19. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que disfrutemos de nuestro ministerio, Dios quiere que realmente seamos felices, pero muchas veces no comprendemos el recibir. El recibir en el diccionario bíblico es traducido como creer, y creer es recibir. Y en Lucas 10:19 nos dice que sí les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿Por qué hay vidas insatisfechas en las iglesias? ¿Por qué de repente hay gente que se deprime o que no es feliz? Porque muchas veces no sabemos recibir la palabra, no sabemos recibir las promesas de Dios, no sabemos atesorar las promesas que Dios tiene para nosotros y abrazamos tan rápido lo opuesto, abrazamos tan rápido lo que el enemigo con su listita de ideas viene a cantarnos en el oído. Abrazamos tan rápido lo negativo y creemos lo que el enemigo nos dice. Entonces, seguimos sin creer que Dios nos dice que si guardamos su palabra y si llevamos, Él nos ayudará, Él nos dará ideas, Él nos dará las soluciones para nuestro problema. O miremos de esta forma, en vez de imaginarnos que todo lo acontecido es causa de una mala decisión, empieza a mirarlo como algo que Dios está empezando a trabajar en ti, algo que está siendo recalculado para un milagro extraordinario. Y Dios ya te dio la capacidad también, Dios ya te dio la sabiduría y Dios te dio el valor para hallar esa victoria. Y quiero contarles una historia en Génesis 48 que habla, es una historia que me llamó mucho la atención. Dice que cuando Jacob ya estaba mayor, cuando Jacob ya era de edad avanzada y estaba a punto de morir, Jacob le manda avisar a su hijo José que estaba a punto de partir. Ya Jacob estaba un poco ciego y José se va con sus dos hijos. Lleva a sus dos hijos y cuando Jacob les ve le dice: voy a bendecir tus hijos como si fueran los míos. Y en aquellos días la mano derecha representaba, o mejor dicho, con la mano derecha se le ungía al hijo primogénito. Pero Jacob hizo algo interesante. De un lado estaba el hijo mayor y del otro lado estaba el hijo menor. Pero Jacob cambia o cruza los brazos. De esa misma forma, José le dice a su padre: no, papá, espera, que este es el mayor, este es que por derecho, quien por derecho necesita o se merece la mayor de las bendiciones. Pero Jacob dijo: hoy me complace cruzar los brazos. De esa misma forma, hoy también Dios se complace de nosotros en cambiarnos de posición
en llevarnos a otra dimensión si no rechazamos su gracia. Si nos acercamos a Él, no importa el error que hayas cometido, no importa cuál haya sido tu mala decisión o no importa los errores que hayas cometido, Dios está interesado en restaurar tu vida y en cambiar tu posición. Y me gustaría que puedas cerrar tu ojo y podamos extender una oración. Y Señor, te damos gracias porque en esta mañana, en esta tarde, perdón, tú has estado, Señor, hablando a nuestras vidas y nos has dicho que hemos estado por mucho tiempo en el desierto y que hoy decides cambiarnos de posición. Te damos gracias porque traes entendimiento y recibimos por sobre todas las cosas, Señor, esas promesas que tienes para nuestra vida. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba